Buenas tardes, soy Cristina y hoy en Que Dios nos pille confesadas vamos a hablar sobre la Iglesia Católica. Que nadie se preocupe porque el catolicismo a día de hoy no es considerada una religión como tal, pero que sin embargo, aún sin ser una confesión formal, ha suscitado un enorme interés tanto académico como social y creemos que es muy interesante que sepamos todos un poco más de lo que es esta iglesia. Obviamente, para entender mejor qué es la Iglesia Católica, primero debemos saber quién es su fundador, y su fundador es nada más y nada menos que Leo Bassi. Leo Bassi es un humorista italiano muy importante y reconocido a nivel mundial. Es importante saber que Leo Bassi considera que la profesión de payaso cumple un papel muy relevante dentro de la sociedad, pues es quien se ocupa de hacer reír y distraer a las personas. Y notó con preocupación que este mundo del circo se estaba perdiendo a día de hoy. Entonces, ante esta inquietud surge la idea de la creación de la Iglesia Católica. Es así como el 28 de diciembre del año 2012 se inaugura en el barrio madrileño de Lavapiés la Iglesia Católica. Y no, la fecha del 28 de diciembre no fue casual porque el 28 de diciembre, como todos sabemos, se celebra el Día de los Santos Inocentes. Entonces, desde sus inicios ya nos va demostrando las intenciones de Leo Bassi con la creación de la Iglesia Católica. ¿Y por qué se llama católica? Preguntaréis algunos. Y es que católica es un juego de palabras de, obviamente, con la Iglesia Católica. Católica. Es más, el lugar donde se reúnen semanalmente se llama el Vaticano, con P, haciendo referencia al Vaticano de la Iglesia Católica. No obstante, Leo Bassi también estaba preocupado porque dentro de la Iglesia Católica se respondiesen a las preguntas que todo ser humano se hace en algún momento sobre el destino o el cosmos. Y es por eso que elige al pato amarillo de goma como divinidad de la Iglesia Católica, y por eso pasa a llamarse Iglesia Católica, porque se adora, entre comillas, a un pato. ¿Y por qué un pato? Os preguntaréis. Pues porque según él, el pato representa la simplicidad del ser humano. Él se posiciona en contra del discurso meritocrático que nos venden actualmente, es decir, el de si tú te esfuerzas en sobresalir entre el resto de personas lo vas a conseguir porque lo único que hay que hacer es esforzarse. O lo típico que hemos escuchado de eres pobre porque quieres, porque si no quisieras no serías pobre. Y que el pato como divinidad representa la simplicidad del ser humano, luchando contra este discurso de meritocracia. Eso sí, hay que señalar que el pato, a diferencia de otras confesiones, no recibe adoración ni rezos, pero sí que está presente dentro de todos los discursos de los domingos y en la estética del local. No obstante, hay que resaltar que la Iglesia Católica también tiene otras divinidades, figuras santas, como pueden ser Albert Einstein, Berta Cáceres, Antonio Gaudí, y todas estas personas representan la capacidad de crear y de ser originales, y son personajes súper variados que podemos encontrar dentro del local de la Iglesia Católica. Es así como el ADN de Leo Bassi como payaso, con su capacidad de hacer reír y de crear, está impregnada y se proyecta dentro de la Iglesia Católica. Y os preguntaréis, ¿qué hace esta gente dentro del Vaticano? Pues todos los domingos son designados para realizar lo que vendrían a ser las misas, encabezadas ya sea por Leo Bassi o por otras dos mujeres que son obispas. Los discursos que se llevan a cabo pueden categorizarse de reflexiones politizadas, populistas, con toques de humor disparatados, propios de un payaso, obviamente. Os animamos a ir al barrio Lavapiés cualquier domingo a visitarlo, y si vais, os aconsejamos ir con antelación porque es un sitio un poco pequeño y suele llenarse. No obstante, el humor no se limita únicamente a los discursos que se dan los domingos, sino que también se traslada a las actividades que llevan a cabo, y es que la Iglesia Católica ha realizado bodas y funerales dentro de sus puertas. Las bodas, por ejemplo, destacan por su especial originalidad, y digo originalidad porque dentro de la Iglesia Católica suceden cosas que no se ven en otros sitios, y es que dentro de sus puertas se han llegado a casar 17 personas entre sí, o incluso personas con sus mascotas. Obviamente estas ceremonias no tienen carácter legal ni están respaldados por la ley, porque en primer lugar la Iglesia Católica no aparece dentro del registro de entidades religiosas, sino que es una asociación y por tanto todas sus ceremonias no tienen carácter legal, son meramente simbólicas. Y como no es de extrañar, estas ceremonias también son singulares, porque las personas o animales que quieren
unirse en matrimonio deben de llevar coronas al principio de la ceremonia y luego intercambiarlas entre los invitados. Si la corona que yo tenía al principio de la ceremonia vuelve a mi cabeza, pues significa que el pato no me ha bendecido y me va a ir muy mal en el matrimonio. Sin embargo, si me llega otra corona diferente, por ejemplo en el caso de las 17 personas era muy fácil que no te tocase la misma corona, pero si por ejemplo son 2 personas y no me llega la corona de la otra persona, significa que el pato me ha bendecido. Y es que en lo singular no se queda ahí, sino que para finalizar el matrimonio, las personas que se unen en esta ceremonia deben tirarse un pastel a la cara, y esto simboliza, según Leo Bassi, la importancia de la risa y el humor sobre uno mismo, pues si te ríes de ti mismo pues significa que puedes amar a otra persona. En cuanto a los funerales, la Iglesia Católica intenta imitar la celebración, risa y positividad de algunas fiestas mexicanas que no afrontan la muerte como nosotros. Y entonces vemos en todas estas ceremonias que existe una profunda preocupación por redefinir los rituales que se realizan y dotarles de un toque humorístico. Además, también hay que decir que la Iglesia Católica no solo genera una visión y un discurso del ser humano dentro de la sociedad, sino que también crea comunidad. El barrio en el que se encuentra situado el Vaticano, que es Lavapiés, es un barrio que destaca por ser un espacio en el que habitan muchas personas inmigrantes. Entonces, el Vaticano también sirve como punto de encuentro y socialización para estas personas que vienen de otros países y no conocen a nadie. Y es algo de lo que Leo Bassi está muy orgulloso. Desde su creación y con el paso del tiempo, la Iglesia Católica dejó atrás ese tinte satírico hacia la Iglesia Católica y comenzó a volverse a algo más sincero, según Leo Bassi. Y es que se intentan alejar tanto de la Iglesia cristiana que han querido eliminar cualquier tinte cronológico cristiano y han modificado el año 0. Dentro del calendario cristiano está estrechamente relacionado a la vida de Cristo, y como símbolo de su creación han modificado el año 0 al año en el que se encontró la primera obra de arte en el mundo, por lo que la comunidad católica se encuentra actualmente en el año 74.000 más o menos. O sea que, según Leo Bassi, esta comunidad se está volviendo cada vez más sincera. Al surgir en sus inicios como una ironía, la Iglesia Católica no fue bien recibida por algunos sectores, y este mal recibimiento pues se había materializado en insultos a través de pintadas en las paredes, pero en el 2016 se tradujo en la quema del local. Y según Leo Bassi, este acto no ha sido el más chocante dentro de su vida, porque nos ha narrado que también le han llegado a poner bombas fuera de su camerino. Entonces, habiendo explicado un poco en qué consiste la Iglesia Católica, y para finalizar este podcast queríamos preguntaros qué os parece el surgimiento de esta iglesia y por qué creéis que tiene tanto éxito dentro del barrio madrileño. Así que con esto terminamos. Esperamos que os haya parecido curioso el caso de la Iglesia Católica y nos vemos el siguiente domingo a las 6.